En este vídeo vamos a hablar de las pruebas de detección del virus, de las vacunas, de los respiradores y de los medicamentos y cómo la química interviene en ellos. La PCR es la reacción de la polimerasa, que es una enzima capaz de replicar los ácidos nucleicos. Esta técnica se utiliza para copiar un fragmento de ADN concreto. Para realizar la PCR se necesita un termociclador, que realiza ciclos de temperatura. Este ciclo se repite en torno a unas 35 veces para realizar la copia del fragmento de ADN que queremos estudiar y seguimos el siguiente procedimiento. El primer paso es disolver en un tubo de ensayo los cebadores, la polimerasa y las muestras que queremos estudiar de ADN. El segundo paso es la desnaturalización del ADN. Se produce a 95 grados. Se separa la doble cadena de ADN en dos cadenas independientes. En tercer lugar, se produce el anillamiento de 55 a 65 grados. Los cebadores, que son porciones cortas de ADN diseñadas para unirse al virus, se unen a cada una de las cadenas de ADN separadas en el paso anterior. A continuación, tiene lugar la elongación, que se produce a 72 grados. La polimerasa, que es una enzima termoestable, va añadiendo bases nitrogenadas complementarias en las dos cadenas que se han separado en la desnaturalización, de tal manera que se juntan la citosina con la guanina y la timina con la adenina. De esta forma vamos a obtener dos cadenas de ADN idénticas. Los colorantes se unen al ADN copiado y va aumentando la fluorescencia a medida que se hacen más copias. Si supera un cierto límite, se considera positivo. Si fuera negativo, la prueba no hubiera hecho copias. Hola, os voy a explicar la prueba rápida y antígenos. Este tipo de pruebas sirve para detectar la presencia de IgMs o IgG, que son un tipo de inmunoglobulinas que se encuentran en nuestra sangre en el caso de haber estado en contacto con algún antígeno. Que un paciente dé positivo o negativo o que tenga anticuerpos o no, depende de si el test detecta en la sangre el antígeno, en este caso el nucleocápside, que es el del coronavirus. Para esta prueba se necesita el test, una lanceta, que es un tipo de bisturí que sirve para la punción digital, y un buffer, que es una mezcla formada por un ácido y una base que tiene la propiedad de mantener estables los niveles de pH en el caso de que el ácido o la base se encuentren muy concentrados. Está formado por un ácido acético anión acetato, que es este, por un anión carbonato, anión bicarbonato, que es este, y por pares de ácidos fosfóricos. Os voy a explicar qué son los IgMs y los IgGs. Los IgM son un tipo de proteínas que se desarrollan en nuestro cuerpo en el caso de haber estado en contacto con algún patógeno y se encargan de frenar la expansión del virus. En cambio, los IgGs se desarrollan después de los IgMs y se encargan de eliminar el virus o la infección de nuestro cuerpo. Os voy a explicar los 4 posibles casos que os pueden salir si os realizáis este test. El primero, cuando la IgM es negativa y cuando la IgG es negativa, quiere decir que no estás infectado, en este caso de COVID. En el segundo caso, cuando la IgM es positiva y la IgG es negativa, quiere decir que estás en las primeras etapas del virus y puedes infectar. La tercera, cuando la IgM es positiva y la IgG es positiva, quiere decir que estás en la segunda etapa y tienes menos riesgo de infectar. Y por último, la cuarta, cuando la IgM es negativa y la IgG es positiva, quiere decir que ya has pasado la enfermedad y puedes presentar algo de inmunidad. Voy a hablar sobre los medicamentos que son acetilcisteína, el remdesivir, la hidroxicloroquina, la desametasona y acitromicina. El remdesivir, que es un antiviral de acción directa. Acetilcisteína rompe los enlaces de disulfuro de las secreciones mucosas para que sea más fácil su expulsión. Hidroxicloroquina y acitromicina, que cuando se unen detienen el crecimiento de las bacterias y se está estudiando actualmente para la enfermedad del coronavirus. Y desametasona, que sirve para reducir la inflamación en casos más graves, reduciendo así la mortalidad por el coronavirus. Se denomina vacuna a cualquier tipo de preparación cuya función principal sea la de generar inmunidad al organismo y estimulándolo para que produzca anticuerpos. Y hay 4 tipos de vacunas, que son las vacunas vivas atenuadas. Estas vacunas utilizan una forma debilitada o atenuada del virus. Debido a que estas vacunas son tan similares al virus original, provocan una respuesta fuerte y de larga duración, por lo que solo son necesarias 1 o 2 dosis y pueden proteger para toda la vida. Las vacunas inactivas. Estas vacunas utilizan la versión muerta del virus.
No suelen proporcionar una respuesta tan fuerte como las vivas atenuadas y suelen ser necesarias dosis de refuerzo a lo largo de la vida para conseguir una inmunidad continua. Las vacunas de toxoides. Estas vacunas utilizan una toxina fabricada a partir del virus y crean inmunidad a la toxina en vez de al virus en sí. Y por último, las vacunas combinadas. Estas son las que actualmente están autorizadas contra el COVID-19, que son Pfizer y Moderna. Estas vacunas utilizan partes específicas del virus, ya puede ser su proteína, su cápsula o su azúcar, y ofrecen una inmunidad a esas partes específicas. Debido a que el virus ya no está completo, no puede expandirse por nuestro organismo y provocar la enfermedad. Además, se puede utilizar en personas con problemas en el sistema inmunitario o que hayan recibido un trasplante de órganos. Las ventajas de estas vacunas son que reduce el coste sanitario y el número de pinchazos. Los respiradores de cuidados intensivos que se utilizan con pacientes de COVID-19 realizan una ventilación mecánica invasiva. Su funcionamiento consiste en administrar aire enriquecido con oxígeno a mayor concentración que la del aire ambiente, con el objetivo de vencer la resistencia de los alvéolos inflamados y oxigenar la sangre. En otras palabras, mantener la respiración del paciente cuando nosotros no podemos hacerlo. La diferencia es que el aire que respiramos habitualmente solo contiene un 21% de oxígeno y el respirador aporta hasta el 100%. Además, esta máquina puede realizar todas las funciones respiratorias, lo que se conoce como ventilación mecánica controlada, o complementar la respiración del paciente, ventilación mecánica asistida. Si el paciente está más grave, se administra óxido nítrico a través de los pulmones, para relajar y abrir las arterias y los vasos sanguíneos que se encuentran dentro del pulmón y que estén mejor ventilados, aumentando así la cantidad de oxígeno.